Buen día. Bienvenidos a otra entrega de construcción de todos los días. Soy el doctor Isaac Rosler. Y hoy continuaremos con otro capítulo de Márgenes de la filosofía. Exactamente, Márgenes de la filosofía. Y el capítulo de El pozo y la pirámide, que es un capítulo extraordinario sobre el signo lingüístico. ¿Ok? Y este es el capítulo titulado El pozo y la pirámide. ¿Ok? Introducción a la semiología de Hegel. Bueno, acá hay algo que es muy interesante y es justamente lo que Derrida llama la pasarela. La pasarela, ¿no? Lo que pasa entre el signo y nuestras percepciones, ¿no? Porque nosotros podríamos creer, bueno, un signo representa exactamente lo que está ahí afuera, nuestras percepciones. Pero no es tan sencillo. Hay algo totalmente neutro, totalmente pasivo, entre el signo y nuestras percepciones. Algo que realmente en la metafísica que conocemos no se ha pensado, ¿no? Este lugar intermedio. Este lugar intermedio que ya Derrida ha llamado différance o diferencia. Pero vamos a ver cómo él logra, digamos, asociar la diferencia con el signo. Asociar es una palabra muy grande aquí, porque realmente la différence siempre queda sin asociación. Es el lugar del espacio, del tiempo, el lugar entre el espacio y el tiempo, ¿no? Y justamente esto es lo que el signo va a tratar de capturar o de apropiar. Pero según Derrida, este paso, esta pasarela, es realmente inapropiable. Y es lo que nos va a invitar a pensar en este capítulo, ¿no? Entonces, empecemos por algo que resume todo y que requiere pensar, diciendo que la pasarela del signo es différance. Bueno, ahí hay un mundo, ¿no? ¿Y qué es différance? Como lo hemos visto y tiene muchos nombres y muchas maneras de entenderlo, es una especie de neutralidad abstracta. Es, digamos, una escritura muda, sin sonidos, sin sonética, sin fonética. Una espacialidad que realmente no se presenta, porque es una espacialidad en nuestra percepción. ¿Ok? Entonces, el tiempo del signo es realmente un tiempo de presencias perdidas, huellas que se borran y se agrietan, al mismo tiempo que se reinscriben en cadenas de signos de reapropiación, en donde otros signos se envían en otros tiempos de envío. Tiempos me refiero a temporalizaciones, ¿no? Porque el tiempo, como hemos visto en el capítulo pasado, nunca es. Entonces el signo temporaliza el tiempo y en esta temporalización se captura una presencia, ¿no? Y los signos
son huellas, cadenas de presencias. Según Derrida, el signo se comprende históricamente, ¿no? como una relación entre el sentido y el código que vamos a poner a ese sentido. Y ese código va a ser el signo, ¿no? Lo que nos va a permitir entender ese espacio afuera, esa percepción, esa impresión, a través de este código lingüístico, a través de este signo, para hacerlo inteligible, ¿no? Entonces los griegos empiezan con decir que hay una separación entre lo sensible, que es la impresión, y lo inteligible, que es la percepción de la I afuera a través de los signos, ¿verdad? Entonces, en la metafísica, el signo se asocia con lo que está presente, con la presencia, ¿no? En el tiempo, a la vista, desde una mirada final. O sea, esto que vemos es lo propio, la verdad, lo apropiado. Y lo que vemos como propio tiene un telos, una finalidad. Y así se empiezan a poner los nombres. Y lo de afuera pasa a ser internalizado adentro, ¿no? Entonces, el signo lo que hace es apropiar de la manera más definitiva posible lo que se le presenta, la presencia, ¿verdad? Lo que es visto como tal, lo que es percibido como tal en nuestras impresiones. El signo lo captura. Y como les dije, no se piensa en esta pasarela, ¿no? Lo que pasa de la percepción al signo. Esto nunca se toca y es lo que Derrida va a tratar de pensar, ¿no? Entonces, en la metafísica del signo, hay una idealidad invisible, ¿verdad? Lo que nos ayuda a pensar esta idealidad es el logos, la palabra, que se oye hablar, el signo que se oye hablar más propiamente, ¿no? Aunque el logos es silencioso, se oye hablar con el signo y es lo más cerca del pensamiento que se tiene en la unidad de un concepto, ¿verdad? Entonces Hegel retoma toda esta, digamos, conceptualización del signo como presencia, como escucharse hablar, que se recoge en la metafísica, ¿no? Y lo rearticula, digamos, diciendo que el signo es la idea que la naturaleza devuelve. No tanto, y aquí viene el detalle, no tanto al percibirla, sino al negarla. Eso es un pensamiento hegeliano un poco complejo que dice, para que yo pueda definir ese espacio de la naturaleza, eso que está ahí, tengo que irla decodificando, negándola. Es un trabajo de negatividad y de dialéctica. Y así, idealizándola y conceptualizándola en lo que es, en su presencia tal como es, internalizada en mi conciencia a través de estos signos, ¿no? Entonces el signo es un movimiento de la inteligencia. Hay que hacer la naturaleza inteligible, ¿ok? Es un movimiento de la inteligencia en el sentido de que la inteligencia va a ser va a traer un sentido evocativo a través de la representación en el signo, ¿verdad? Entonces, según Derrida, el signo se comprende
para entender lo que hacen los griegos y hasta Hegel, se comprende a través de su historia. ¿Y cuál es su historia? Es una relación entre el espacio que está allá afuera, el sentido, la impresión y su conceptualización. ¿Cuál conceptualización? El signo. ¿Ok? Entonces, esta es la relación entre lo sensible, el espacio ahí afuera, y lo inteligible, cómo interpreto ese espacio ahí afuera, esa espacialidad, esas cosas ahí afuera. Lo interpreto a través de imágenes y estas imágenes al mismo tiempo serán signos. Pero bueno, hay una evolución en estos signos que ya veremos más adelante, porque los signos primero son símbolos, son cosas que representan, por ejemplo, un símbolo de un león, quiere decir un símbolo de alguien muy valiente, de alguien con poder, ¿no? Pero el símbolo león es muy diferente al signo león. El signo león es ya algo fonético que pertenece a un alfabeto que nosotros internalizamos y ya no necesitamos el referente, el símbolo mismo, el espacio del león, porque ya está retomado, reinterpretado, reapropiado en el alfabeto, en la palabra león. Entonces, en la metafísica el signo se asocia con lo que está presente y en presencia, ¿no? A la vista. En la insistencia de la mirada final, el telos, ¿no? ¿Para qué sirve esto en la naturaleza? ¿Cuál es su función? ¿No? El telos es nominal, se nombra un telos, ¿no? Cada cosa tiene su uso, su finalidad, cada cosa es apropiada, tiene un nombre, una clasificación y lo podemos calcular en este proceso de presencias, en este proceso de apropiación y reapropiación, conceptualización e idealización que se internaliza, ¿no? Entonces, en la metafísica del signo, la presencia y el presente, también está la idealidad invisible. O sea, el logos es invisible, lo tenemos que hacer hablar. Entonces, el logos se oye hablar lo más cerca de su pensamiento en la unidad del concepto y la conciencia. Entonces lo que vamos a ir viendo es que se va a reprimir digamos, esta espacialidad, esta escritura silenciosa, que es el logos callado, silencioso, y este logos se va a hacer hablar, pero no se va a pensar el momento, la pasarela entre el silencio y el habla. Esto nunca se va a pensar, este tipo de máquina, como lo llama Derrida. Bueno, entonces volvamos a Hegel, que nos dice que el signo es la idea que vuelve de la naturaleza cuando esta, la naturaleza, es negada, como lo habíamos dicho. Pero al ser negada, entonces vuelve en su ser otra, no es el mismo espacio que estamos percibiendo, ¿no? No es realmente una imitación, como lo decían los griegos. Es un concepto negado que vuelve como otro. Y ya lo hemos visto. El signo árbol no necesariamente representa el espacio árbol, la percepción. O sea que vuelve de una manera que es otra, ¿verdad? El signo trae la percepción de la naturaleza, pero negada. ¿Ok? En la palabra, en la fonética árbol, tenemos la representación, un referente, pero la palabra árbol no tiene que ver nada con este espacio, con esta percepción, con esta sensibilidad que tenemos sobre el árbol. Es otra cosa. Viene como al negar la naturaleza,
el signo viene como otra cosa, ¿verdad? Entonces, entre la impresión de la naturaleza, una impresión, digamos, sin signo, una percepción espacial, y el signo, entre esta percepción y el signo de la naturaleza, hay un intervalo, digamos, una pasarela, un lugar neutral, ¿verdad? En donde realmente hay una pérdida de conocimiento, donde no llega la analogía ni la metáfora, ¿verdad? Esta pérdida de conciencia y sentido es lo que va a traer el signo lingüístico, pero esta pérdida, según Hegel, es lo que se va a reprimir, lo que se va a cancelar y al mismo tiempo conservar en el signo lingüístico, en su ser otra, ¿no? La naturaleza se pierde, se sustrae, se niega, se cancela para luego elevarse a un signo lingüístico. Un signo lingüístico que representa la naturaleza, pero ya siendo otra en el signo que la representa, siendo ya cultura interna e internalizada, con un fin, con una propiedad, con una verdad determinada, ¿no? Entonces, al reprimir esta impresión, esta espacialidad que es, digamos, muy amplia, que puede ir por muchas direcciones, se le define en un concepto apropiado con un telos, un concepto otro a través de los signos, signos que recuerdan la huella de la presencia de la naturaleza que ya en el signo se envuelve como otra. Entonces, el signo sería una instancia, un instante, una temporalización del espíritu, un juicio instantáneo del espíritu, a través del cual la naturaleza regresa representada a partir de la pérdida del conocimiento de su ser otra. O sea, esa pasarela, ¡pum!, de esa percepción, de esa espacialidad, digamos, sin signo, se pasa a el signo. Pero al pasarse al signo ya la naturaleza viene en su ser otra. Y ese momento extraño de extrañamiento, de alteridad, ese acontecimiento que lo hemos visto como différance y que tendrá otros nombres en la deconstrucción, es pasado por alto o reprimido o negado y elevado en un concepto propio. Entonces, el signo, a través de este signo, a través del signo, la naturaleza vuelve a sí misma en su presencia, siendo otra, ¿no? El signo es la vuelta a la presencia de la naturaleza ante sí, de la idea de la naturaleza, ya una idea trabajada de lo propio, de lo apropiado, la idea ideal de la naturaleza, pero en una envoltura otra que es el signo, ¿verdad? Ahora, de nuevo pensemos, pero ¿qué hay del paso del afuera de la naturaleza hacia adentro de la naturaleza? O sea que vendría a ser el adentro de la naturaleza es nuestra conciencia de la naturaleza. Y como Derrida llamaría eso es, en la historia de la metafísica, la naturaleza que es nuestra percepción, la cultura que tenemos al percibir la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza más propia en su propiedad. Pero este paso invisible, pensemos un poco este paso invisible en los márgenes del tiempo y el espacio, como vimos en el capítulo anterior, ¿no? El tiempo y el espacio, esta diferencia. Esto es lo que se reprime o se pone de lado
y haciendo una analogía, una temporalización, ¿verdad? Entonces, el paso invisible en los márgenes del tiempo y el espacio estaría vigilado por la autoridad que Hegel llamaría el Aufhebung, el Aufhebung. O sea, que la naturaleza va a ser negada, va a desaparecer, va a ser cancelada. ¿Ok? ¿Para qué? Para que así se produzca el paso hacia sí mismo, hacia la conciencia, hacia una internalización de la naturaleza. Y aquí la naturaleza se vuelve signo y cultura, ¿no? ¿Y cómo pasa esto? Al cancelar, a través del movimiento negativo hacia la naturaleza, que se cancela y se vuelve signo. Y así se pasa del espacio finito ahí afuera de la naturaleza al espíritu absoluto del conocimiento interior en su idealidad o concepto. O sea que ya no tenemos que conocer la naturaleza como espacio, como una percepción, como una impresión, porque ya el lenguaje lo ha internalizado por nosotros en un concepto propio y apropiado. Y recuerden que todo esto empezó, todas estas clases o estas charlas de deconstrucción empezaron con la diferencia entre el afuera y el adentro, que cada vez vemos que es mucho más complejo y problemático, ¿no? Entonces los signos dan importancia a la voz y dejan de lado esta escritura muda de la percepción, la escritura muda del acontecimiento, el acontecimiento que tiene que ver con la espacialidad, con la diferencia y el diferimiento en la percepción entre tiempo, espacio y el paso al lenguaje. Entonces, los signos dan importancia a la voz, a los sonidos. Aristóteles desarrolla esta teoría donde asocia signos con las afecciones del alma. Y Saussure estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, la psicología social, etc. Entonces, tanto Aristóteles, Hegel y Saussure dan el privilegio a la expresión sonora o fónica. Pero no olvidemos que antes de la expresión sonora o fónica hay un momento, y Saussure también lo llama un momento arbitrario. El Saussure mismo dice, el lenguaje es arbitrario, ¿no? Pero no trabaja, no sigue trabajando en este problema o en esta ventaja de la neutralidad que nosotros vamos a ir también pensando. Y esta pasarela, esta différance, esta neutralidad, esta pasividad es justamente el momento de la neutralidad, en donde el signo, justamente por esta pasividad, por esta neutralidad, puede transformarse en múltiples cosas al oprimir el espacio. Puede trabajarse hacia conceptos, hacia una idealidad, ¿no? ¿Por qué insisto esto? ¿Por qué insistimos en esto? ¿Por qué Derrida insiste en esto? Porque justamente el lenguaje, el signo, tal como lo conocemos, al omitir esta espacialidad, entonces quiere fijar conceptos, ¿no? Fijar conceptos a través del tiempo como universales. Y esto, como ya hemos visto antes, puede traer múltiples problemas, ¿no? Que ya hemos visto, que se ha visto en la historia sobre el concepto de la esclavitud, la raza, la religión, el hombre, la mujer, la sexualidad. Todos estos conceptos que van a ir cambiando conforme la percepción de la espacialidad
y del tiempo y el espacio vuelvan a reincidir y reincorporarse y hacer, digamos, grietas en todos estos conceptos que parecían naturales y absolutos, ¿no? Entonces, el signo, según Hegel, se comprende como el Aufhebung, el espíritu subjetivo de la naturaleza se eleva sobre la naturaleza, donde estaba enterrado. Al mismo tiempo, se suprime, se retiene y así se internaliza el signo como presente a sí mismo. Y ahí lo dejamos hasta la próxima entrega, donde seguiremos analizando el Aufhebung, el nacimiento del signo, y la represión de esta espacialidad, de este paso, la represión de Difference. Gracias por escuchar.